Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano y como suele ser ya habitual en este programa, quiero dar un profuso y enorme agradecimiento a todas aquellas personas que se han seguido vinculando semana a semana con cada uno de los nuevos episodios de las emisiones que se vienen transmitiendo. Les recuerdo, queridos podescuchas, que ya estamos en la sexta temporada, nos acercamos al episodio 73. Pido excusas, soy consciente de que en algunas plataformas no están completos. Particularmente recomiendo que visiten el canal de YouTube en órbita podcast o a través de Spotify, Amazon, Podimo o Apple Podcast, que son principalmente las plataformas, diría yo, donde están casi en su totalidad los 73 episodios. Pues bien, el tema que quiero compartir con todos ustedes, mis queridos podescuchas, hoy es la segunda parte de un tema que ya se había previamente establecido, planteado hace 2 emisiones atrás, que es el de onironáutica, haciendo alusión directa al texto escrito o compilado por este autor anónimo, eh, cuyo, cuyo seudónimo es Sófocles, que se corresponde con el del poeta griego, y que era uno de los cofundadores del Club de los Onironautas, del cual les hablé en esa misión. Para aquellos que son nuevos, los invito a que visiten o revisiten el audio. Está disponible y tengan un contexto general. Bien, habíamos hecho una especie o una suerte de preámbulo de presentación y hoy quiero traer un tema particular que se toca allí, que es el de la conciencia o que sea la conciencia. Independientemente de las concepciones de carácter filosófico o científico, hay una disquisición, si se quiere, o una suerte de dilema en torno a qué es y qué no es. Muchos lo identifican con la mente, muchos otros lo identifican como el problema mente-cuerpo, mente-conciencia, y de otro lado hay quienes lo achacan como una parte, digamos, de esa conformación tripartita del ser humano, que en este caso sería algo así como cuerpo, mente y conciencia, o si se quiere, cuerpo, mente y espíritu. Aquellos que dependen o beben directamente de las corrientes del neoplatonismo, de Plotino y esas ideas asentadas durante los siglos XVIII, XIX, XVII, en relación a lo que era o no la experiencia fuera del cuerpo, o la OB, que es el anglicismo que introducen los norteamericanos, los investigadores norteamericanos como Celia Green, Osis o el mismo Monroe, pues siguen convencidos de que es eso, un universo compuesto de múltiples dimensiones que contiene otras regiones y por ello la acepción de astral o mundo astral o planos y subplanos, etcétera, etcétera. Aquí, queridos podescuchas, lo que hemos venido haciendo a lo largo de las diferentes emisiones en relación a este tema, más que simplificarlo, es tratar de contar con una especie de cartografía o mapa que se adecua perfectamente al modelo que está presentando Morrow, que está presentando Keppel o del cual recrea la mayor parte de sus experiencias para el caso de Tasker. No porque ellos estén en lo correcto, no porque tengan la palabra definitiva, sino simplemente porque a efectos prácticos creo que permite mucho mejor entender a todos aquellos que están experimentando, que están teniendo experiencias, que han tenido vivencias, en dónde se encuentran y hacia dónde se dirigen, entre comillas, o qué es lo que ocurre en este tipo de experiencias. El tema de la conciencia no es un tema baladí, no es un asunto menor porque precisamente la sugerencia, y que de hecho es lo que están haciendo ahorita neurocientíficos que ya he mencionado en reiteradas ocasiones como la Plankett, es tratar de probar si en efecto es una alucinación visual, es un problema de propiocepción, es una mezcla de las dos anteriores, o se debe a un problema en la actividad neuronal, específicamente de los circuitos neuronales. Ciertamente son teorías que se sustentan y se soportan en eso que se conoce como el modelo neurobiológico o las bases neurobiológicas para la comprensión de la conciencia, donde la conciencia al final del día viene a ser simplemente un estado funcional del cerebro, o un epifenómeno. Correcto, un fenómeno secundario, accesorio, que acompaña al fenómeno principal, que en este caso es la actividad cerebral. Esa actividad cerebral da como resultado esa conciencia. No obstante, y no porque se quiera problematizar de más, mis queridos podescuchas, la conciencia no es simplemente el resultado de actividad cerebral. Va más allá de ello porque afirmar que es resultado de la actividad cerebral es afirmar que tiene una localización, una ubicación específica
dentro de un área particular del cerebro humano. Y sin embargo, la misma data científica y los más recientes descubrimientos, por lo menos de los últimos 15 años, han dado cuenta de que hay otras especies, independientemente de nosotros, que parece también poseer este atributo, que hasta hace muy poco se consideraba que era algo único o exclusivo de la condición humana. ¿Qué es lo que ocurre y cuál es el impacto de la conciencia? ¿Y por qué se relaciona esto con el texto de Sófocles que dejaron los cofundadores del Club de los Onironautas? Parece ser que la conciencia es el común denominador a todas esas experiencias que nos interesan. Me refiero desde luego a los sueños lúcidos, las experiencias cercanas a la muerte y desde luego la experiencia extracorpórea o la OB o la EFC o si se quiere llamar el viaje astral. Parece ser que esto es lo que está en la base o lo que reside justo detrás, no del acto mismo de darse cuenta. Aquí la conciencia ya no es un mero estado mental, no vamos a hablar aquí de niveles, aunque sí se podría y claro que cabe hacerlo, niveles de conciencia, sino que aquí vamos a hablar de la conciencia como un gran espacio continuo, uniforme, que se distribuye por igual en todas las regiones del universo, conocido y desconocido. Si bien sé que esto puede sonar un poco extraño, casi que esotérico, lo cierto es que hasta donde sabemos, y a partir de las investigaciones que hizo el mismo Russell Targ o Puthoff, o el mismo Osis o la misma Celia Green, o tal como lo dejó planteado Robert Monroe, eh, la dificultad nuestra en relación a la comprensión de este tipo de experiencias no es solo un problema de interpretación o de un aparato conceptual lo suficientemente amplio o la falta de validación a nivel experimental, sino que tiene que ver con, así como tenemos un problema en relación a lo que entendemos por realidad y a lo que llamamos realidad, igual ocurriría entonces con este continuum de conciencia que es no local, es decir, no está localizado en un área, en un punto particular o específico, sino que además parece ser que su actividad se extiende más allá de los límites del cerebro físico y por extensión del cuerpo físico. Recuerdan que en algún punto cuando hablamos en otra emisión, mis queridos podescuchas, acerca del Gateway Experience, mencionábamos justamente cómo conceptos como materia, energía, cuerpo físico, cuerpo espiritual, no solo eran ambiguos y vagos y un poco imprecisos, sino que prestaban confusión o daban mérito a la confusión por el simple hecho de que tendía a haber una, digamos, una percepción bastante excluyente, o es uno o es lo otro. Y a partir de eso es que la gente conforma sus universos simbólicos y determina en qué cree y en qué no cree. Pues bien, resulta que dentro de las múltiples propiedades o atributos exóticos de la conciencia está el hecho de que puede, a falta de un mejor término, vamos a decir, desdoblarse. Es como si pudiese desplegarse en el espacio y el tiempo, en el tejido mismo del espacio y el tiempo. Si es así, y esto es solo una hipótesis, entonces ciertamente eso validaría fenómenos como la visión remota, independientemente del tipo de protocolo que se use y demás, como por ejemplo la hipótesis de hipercampo que planteó el psicofisiólogo Greenberg. De hecho, de eso estaba hablando cuando hablaba de ese circuito de interacciones que se establecía a un nivel sutil y del cual muchas veces no teníamos, aquí volvemos a usar el término conciencia de que estaba ocurriendo. ¿Por qué es tan reiterativo el uso del término para todos estos fenómenos? Resulta ser que el observador se convierte en el fenómeno a su vez, es decir, es el observador observando. Esto no es solo un juego de palabras, sino que apunta, yo creo, que al asunto medular de toda esta cuestión. ¿Por qué nos cuesta tanto y por qué no existe a la fecha algo así como una técnica universal? Porque la conciencia en su conjunto no requiere de técnicas, tecnicismos, métodos. Todo eso es simplemente una reprogramación del cerebro. Es en este caso la interfaz física que conocemos, que es el cerebro, este transductor biológico maravilloso, el que requiere un cambio
dentro de sus circuitos neuronales para poder llevar a cabo con naturalidad esta experiencia, tal y como lo hacemos cada vez que memorizamos gestos, movimientos específicos, como la marcha, caminar, alzar los brazos, desarrollar cierta habilidad en un deporte X o Y. Es exactamente igual. El punto es que el cerebro necesita reentrenamiento para poder realizar con cierta facilidad o con cierta regularidad, entonces, y a voluntad, este proceso, particularmente el de la experiencia extracorpórea. Entonces, si es así, realmente la conciencia tiene esa cualidad de desdoblarse, de desplegarse, o a falta de un mejor término, de desenvolverse dentro de ese tejido de espacio-tiempo. Recuerden que desde el punto de vista neurocientífico, todo el fenómeno que ha cobrado reciente interés, evidentemente, está tratando de ser delegitimado y digamos, validando su carácter contrafactual, o sea, el hecho de que no es como se ha afirmado, sea desde el punto de vista esotérico, sea desde el punto de vista semipráctico, que sería el planteamiento que han hecho muchos autores norteamericanos, y del otro lado en Europa, pues lo que hizo Keppel, que es tratar de probar qué es cierto hay en este y reproducirlo tantas veces sea necesario y tratar de mapear eso, el conjunto de la realidad. Por ejemplo, hay que recordar que la mayoría de neurocientíficos que han estudiado el fenómeno, siguen afirmando que ver el cuerpo propio desde afuera es el resultado de una confusión cerebral. Para ellos, la conciencia de uno, es decir, de cada uno de ustedes, la mía, se localiza en el cuerpo, específicamente en el cerebro, y particularmente en la función visual, en los ojos. Por eso es que muchos dicen que es un problema de disociación visual o es un problema disociativo, ¿sí?, de la vista. Han hallado, según ellos, experimentos que permiten aclarar la base de la sensación no solo de estar fuera del propio cuerpo, sino verse. Según esto, sería esto reportado por personas que tienen diferentes tipos de trastornos y en donde los experimentos aparentemente indican que es por una desconexión entre los circuitos del cerebro que procesan la información de manera conflictiva, y esto da lugar no solo a la sensación de disociación, ojo, sino a la posibilidad de verse uno mismo. Creo que esa es la famosa exomática de la que hablan algunos psicofisiólogos y neurocientíficos. Sin embargo, si vamos un punto adelante, incluso cuando se emplea el término y la acepción de desdoblamiento de la conciencia está muy emparentada con esa noción del yo, de la individualidad del individuo. Y por eso es que hablamos de autoconciencia como un proceso autorreferencial, es decir, yo soy consciente de que existo, de que pienso, más allá del cogito cartesiano. ¿A qué hacen alusión, por ejemplo, desde la parte clínica, particularmente desde la psiquiatría o la psicología clínica, en relación al desdoblamiento? Dicen, la conciencia no puede desdoblarse, porque implicaría entonces que la personalidad, es decir, esa construcción artificial de lo que creemos ser, también se desdobla. Y si así ocurre, entonces se trata de un trastorno de la conciencia, de la unidad del yo en la que se experimentan simultáneamente dos personalidades dando lugar, ojo, a dos realidades. Una, la propia, y otra, la extraña. Cada una con una historia, una actuación y un mundo que incluso puede desconocer la otra. Desde el punto de vista clínico médico, se afirma que esto se da en estados avanzados de extrañeza del yo, es decir, puede ser por vivencias de transformación, ojo, y aquí esto es muy importante, en los que algunos elementos de la personalidad parecen tan extraños que ya no se reconocen como propios. Entonces, hay muchos investigadores del fenómeno de la experiencia extracorpórea, del sueño lúcido, a los que no les gusta no solo la acepción del vocablo, sino en general lo que implica el concepto mismo de desdoblamiento. Para aquellos de esas corrientes más esoteristas, si se quiere, pues se están hablando continuamente de cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, independientemente, digamos, de la concepción cosmológica o de ciertas áreas de la física teórica en relación a n cantidad de dimensiones, y que de hecho se emparentan perfectamente con la explicación del espectro electromagnético y de la amplitud y nuestra naturaleza limitada, tal y como lo planteaba Hoffman, para percibir el mundo. Muchos de estos, igual que en las concepciones medievales y algunas concepciones, por ejemplo, de la filosofía griega, helenística, afirmaban no ya una composición tripartita, sino oval. Entonces el ser humano estaba compuesto por un cuerpo y un alma, es más alma que cuerpo, según la afirmación de estos,
Y entonces, cuando la persona duerme o bajo ciertos estados, lo que ocurre es una separación de el alma, el espíritu. Y aquí no es que se sustituya, ojo, el término conciencia por el de alma o espíritu. Simplemente se está hablando de una condición aparentemente aquello que somos. Una vez hecha esta como aclaración de términos y antecedentes, entonces quiero eh, hacer como una recapitulación de lo que plantea Sófocles en su texto Onironáutica en relación al desdoblamiento. Hay que aclarar, mis queridos podescuchas, y para aquellos que quieran leer el libro, es súper, súper recomendadísimo, pueden escribirme, recuerden, y con gusto lo compartiré, que este autor y la mayoría de seguidores, si se quiere, de esta escuela de onironautas, están absolutamente convencidos de que el sueño lúcido subsume la experiencia fuera del cuerpo. Para ellos son exactamente la misma cosa. Pues según el mundo onírico es el mundo que contiene todos los otros mundos posibles, incluido esto que llamamos realidad física. Pues bien, aquí me voy a permitir citar, esto es parte de la segunda parte del libro de Onironáutica, por eso se llama Onironáutica 2, y puntualmente habla del desdoblamiento. Abro comillas, cito. Me resulta interesante y hasta gracioso este término, afirma el autor. Sugiere que de alguna manera cuando entramos en el mundo onírico nos desplegamos. Dicho de otra forma, algo que somos nosotros parece salir de otro algo que es nuestro cuerpo físico. Lo primero somos, lo segundo lo tenemos. Experimentar este fenómeno de manera voluntaria y consciente introduce en nuestras vidas un elemento transformador, que es la experiencia de la libertad. Dejamos de percibirnos como una entidad absolutamente ligada o atada a un cuerpo físico. No es posible transmitir hasta qué punto eso hace que nuestra vida se convierta en algo infinitamente mejor, no solo desde el punto de vista psicológico individual, sino en términos de potencialidad. Como es tan importante vivir este fenómeno al menos una vez, es necesario continuar profundizando en ello. El fenómeno del desdoblamiento ocurre siempre que nos sumergimos en el sueño fisiológico, o sea, cuando el cuerpo se duerme. Quiero decir con ello que los sueños son viajes astrales, entre comillas, o como se prefiera llamarlos. Ya lo he intentado explicar a lo largo de este libro, o aquí es Sófocles, hablando pues del desarrollo del contenido explicativo, el marco explicativo que hay en el texto de Onironáutica. Si hablamos de sueño lúcido, queremos decir que estando en el mundo onírico nos damos cuenta del hecho de estar allí, mantenemos la lucidez, somos, aquí aparece no la palabra, conscientes de ello en mayor o menor grado, y por tanto podemos movernos a voluntad, a derecha, izquierda, arriba, abajo, incluso dirigirnos a lugares concretos, al menos a la parte onírica de ese lugar o a su dimensión paralela. En ocasiones podremos ver nuestro cuerpo físico acostado en la cama. Esto es muy fácil de experimentar si sabemos cómo efectuar la salida de nuestro cuerpo de manera consciente y voluntaria, algo que se produce de todas maneras cuando nos quedamos dormidos, aunque seguramente sin conciencia o lucidez de ello. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque la mayoría de personas que comienzan a tener este tipo de experiencias, ya sea de manera voluntaria, involuntaria, accidental o como resultado de un evento traumático, en cualquiera de estos casos, lo que normalmente reportan o lo que me han reportado a mis estudiantes de los cursos de experiencia fuera del cuerpo, sueños lúcidos, es que es un poco extraño porque asumen que la conciencia se debe adquirir o lograr. Es decir, también hay algo curioso allí en relación a nuestra comprensión del fenómeno, claramente. ¿En qué sentido? No es que la conciencia aparezca y desaparezca, sino que es una condición que bien podríamos simplificar y traducir como estar presente. Estar consciente es estar presente en este instante en el que ustedes están escuchando y yo estoy compartiendo una información, en el que ustedes están llevando a cabo una acción, en el que ustedes están hablando, dialogando, ejecutando, pensando, estar consciente, estar ahí, tan presente como nos sea posible. Claro, se habla de una pérdida de conciencia o una falta de lucidez o ausencia de lucidez para el caso del sueño lúcido o para el caso de la experiencia extracorpórea, pero es porque es la memoria la que es incapaz de reconstruir de manera concreta y total el evento.
es la memoria la que falla. Esa es una de las primeras conclusiones, por lo menos a las que yo he llegado a partir de la experiencia, el ensayo-error y la prueba. Y dos, la conciencia sigue estando ahí todo el tiempo, presente. Pues bien, aquí voy a retomar a Sófocles, dice: te contaré mi experiencia personal al respecto. Fue totalmente involuntaria. Ocurrió hace ya bastantes años. Estaba durmiendo una siestecita sobre las 3 de la tarde, pero con la idea de no dormir demasiado porque tenía que ir al colegio. Finalmente debí de haberme quedado casi totalmente dormido. Cuando sentí que llamaban a la puerta, me incorporé en la cama, algo sobresaltado, y delante de mis ojos tenía una escena singular. Resulta que estaba viendo a escasos centímetros de mí mis propios pies, calzados con las zapatillas de lona azul que efectivamente tenía puestas. La visión era un tanto extraña para mí, pues no recordaba haberme visto los pies desde tan cerca. De hecho, me parecía imposible que mis ojos pudieran estar tan cerca de mis pies. Algo confundido miro hacia atrás y ¿qué fue lo que creen que vi? Mi propio cuerpo con los ojos cerrados y la boca entreabierta. Confieso que me asusté inmediatamente y me desperté. Luego de esa experiencia la he repetido voluntariamente muchas veces a lo largo de mi vida porque la clave es muy sencilla. A lo largo de este texto lo que quiero es plantear una idea de cómo es que el cuerpo físico cada vez que se va a dormir de manera natural lleva a cabo este proceso y cómo la adquisición de lucidez o conciencia nos permitirá observar y evidenciar y recordar este evento. Punto, cierro la cita. Pues bien, mis queridos podescuchas, ese era el tema que quería compartir con todos ustedes hoy. Mil gracias a todos por la sintonía. Nos veremos en una próxima emisión. Recuerden, interesados en los cursos durante el mes de lo que resta de este año, diciembre e inicio de año nuevo, 2024 en enero, se estarán brindando. Son 100% personalizados. Recuerden escribir a academia de proyección astral@gmail.com o a enorbitapodcast1@gmail.com. También les recuerdo que ya quedó habilitada nuevamente nuestra página web, que es academiadeproyeccionastral.com. Mil gracias y nos veremos.